Y frente a las decisiones que va tomando el gobierno nacional respecto del cierre o la transformación de determinados organismos, uno de los primeros que anunció que iba a cerrar sus puertas tal como está, inclusive el gobierno habló de que iban a pasar los empleados a la órbita del Ministerio de Justicia, pero en una conformación de un órgano distinto a lo que fue durante tanto tiempo, es el INADI, el Instituto Nacional que intentaba paliar las situaciones de discriminación entre las personas. Vamos a hablar sobre este tema con María José Lubertinos, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es doctora en Derecho, ex titular además del INADI durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una de las únicas que no tuvo el INADI intervenido, hay que decir. María José, ¿cómo estás? Soy Nuria. Buen día. ¿Cómo estás, Nuria? Bien, muy bien. Decía, una de las únicas, vos y alguien más no tuvo el INADI intervenido. Después, el INADI estuvo intervenido siempre. Sí, a mí me nombró el Congreso de la Nación en el año 2003 en base a una propuesta de Néstor Kirchner con el consenso de todos los bloques políticos. Ujú. Y ni bien asumió esta nueva gestión, yo me contacté con el ministro de Justicia, como lo hago habitualmente cuando hay un cambio de administración, básicamente para ponerme a disposición, compartir algunas reflexiones sobre el estado de situación del INADI, y lo hice de esa manera, sobre todo recomendando que retomaran la buena senda de no poner interventores o interventoras, porque esto desacredita el peso institucional que tiene el organismo. Yo creo que las políticas contra la discriminación tienen que ser políticas de Estado, Ujú. y eso requiere el diálogo en el Congreso de la Nación para la designación de las autoridades, para que quienes ejerzan esas facultades lo hagan con toda el poder que les da tener un mandato de representatividad amplio. Ujú. Además, el organismo, además de tener un presidente o una presidenta, tiene un cuerpo colegiado que está integrado por personas de distintas organizaciones de la sociedad civil y por otros ministerios. Sí. Entonces, bueno, lamentamos muchísimo que no se haya escuchado. De hecho, en principio es una ley que crea el INADI que no puede ser derogada por decreto. Sí. Estamos, por supuesto, todos expectantes al tratamiento del DNU por parte de la Cámara de Diputados, porque creemos que en la vigencia de este DNU prolongado realmente de manera inconstitucional, se están cometiendo muchos atropellos. Ujú. Lo que más nos preocupa es el desmantelamiento del INADI. Hoy están dando de baja a un montón de profesionales que han venido trabajando en lo que a mí me consta hace más de 10 años, y me parece que después cuesta mucho rearmar equipos, más allá de la situación laboral de muchas personas que van a quedar en la calle, ¿no? Y Em, del descuido que va a significar para muchas personas que sufren discriminación que nadie esté allí para atender. Ujú. María José, dos cosas. Por un lado, si tuviste interlocutores dentro del gobierno respecto de, digo, habiendo pasado por el INADI, eh, siendo que es un mérito de tu parte no habiendo sido intervenida durante tu gestión y demás, ¿tuviste opción de contar mano a mano esto a los responsables del área que ha tomado esta decisión? Esto por un lado, y después, ¿tenés el dato de si todo el personal del INADI finalmente es incorporado al Ministerio de Justicia? ¿Hay No, definiciones sobre dos esto o cosas. hasta ahora no es nada Yo, más que un anuncio? yo tuve desde el anuncio mediático del el vocero presidencial, con quien yo me contacté y hablé en dos o tres oportunidades, fue con el ministro de Justicia. Él me dijo que ratificaba su compromiso con la temática. Yo le expresé que no podían por decreto o desaparecer al organismo. Ellos nombraron una interventora con quien yo no me he comunicado, pero básicamente tampoco tengo injerencia para hacerlo ni competencias para ello. Lo que a mí me preocupa es
Primero, esto no es un caso aislado. El gobierno está anunciando la disolución de organismos que son instituciones históricas del Estado, que no son logro de un gobierno, sino que se han construido a través de años de democracia. No quiero solamente hablar del INADI, que de hecho se creó en época de Menem por iniciativa de la DAIA y de la comunidad islámica, después de la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel, Sí. que ha sido un organismo celebrado en todas partes del mundo. Durante mi gestión nos consultaron de Francia, de Inglaterra, de México, Sí. por las políticas públicas que estaba teniendo la Argentina en este sentido. Entonces, a mí me preocupa el desmantelamiento de cuestiones que son icónicas y que han sido bandera y vanguardia en el mundo, pero también me preocupa la desaparición de Telam, la desaparición o que hoy entres y que se haya perdido toda la documentación que estaba en los archivos de Telam. O sea, Sí. estamos hablando de la Agencia de Noticias del Estado. Esto también viola una serie de derechos humanos como es el derecho a la información. Las políticas públicas desde estos organismos deben ser políticas de Estado y no deben estar al garete de un gobierno o de una administración. Por eso también tiene que haber en el ENACOM, en TELAM, una composición estable que dé cuenta de políticas públicas, de derechos que trascienden a una administración. Ujú. ¿Te parece que hubo en parte más allá del debate sobre si los lugares deben estar auditados o no, que entiendo que pensás que sí, digo, hay una cosa es que discutamos si está bien que sean cerrados así o desmantelados, como lo dice el propio gobierno, de un día para el otro, o si deben ser auditados. Entiendo que estás de acuerdo con la auditoría sobre esos lugares donde se Pero, encuentra una duda absoluta del porqué de determinados fondos, el porqué del uso de autos del Estado. Entiendo que en eso estás de acuerdo. La a ver, revisión en de primer los cargos, lugar, quién va a trabajar y todos quién los no. organismos A ver, todos los organismos públicos tienen una doble auditoría, interna y externa. Mi gestión terminó cuando fui de legisladora de la ciudad y renuncié al INADI, si mal no recuerdo, en el año 2011. Así que no puedo dar cuenta desde el 2011 hasta ahora de lo que pasó. Pero sí decirte que, por supuesto, cuando hay una nueva administración, hay un corte y siempre se hace una auditoría de qué pasó en la gestión anterior. Mm. Y por supuesto, yo estoy en contra de todo tipo de ñoquis en la administración pública, uso de cuestiones que no corresponden. Eso me parece muy bien y creo que la mayoría de los que votaron a mi ley lo votaron con ese tipo de expectativa. Pero lo que estamos viendo es un brutal ajuste sobre los sectores populares, sobre los sectores medios, y donde este tipo de políticas escenográficas de que están tratando de achicar o desmantelar determinados organismos, la banalización de las políticas en materia de derechos humanos. Estamos muy asustados porque si hacía falta un organismo contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, cuando desde el poder el presidente hostiga a periodistas mujeres, se pelea, no sé, dice cosas de Lali Espósito, se pelean con Estela Carlotto, digamos, son cosas, no solamente hechos de discriminación, sino de violencia institucional desde un ejercicio del poder que Sí, habilitan a que otros grupos y sectores, que sí. siempre los hay, aunque sean minoritarios, también ejerzan violencia. Si alguien descree de las políticas en materia de derechos humanos y de las políticas de Estado, si alguien descree que hubo 30.000 desaparecidos, si desde el poder se desautoriza que hay desigualdad entre varones y mujeres, obviamente eso tiene después correlatos de violencia en otros ámbitos. Lo hemos visto
no solamente con la agresión a la militante de hijos, sino que también lo vemos en lo que le dicen en las redes sociales a otras personas o lo que pasa también en la calle desde estos grupos que siempre discriminaron, pero que cuando hay un mandato claro desde el poder, dejan de ejercer violencia o se controlan más y no discriminan o controlan sus hechos de violencia. Esto es un descontrol ejercido desde el poder, lo cual es un agravante. María José, gracias por tu contacto. Bueno, el INADI no puede ser desmantelado por decreto. Perdóname, ¿y el cambio de Sí, nombre del centro Néstor Kirchner? ¿Qué pensás de eso? Te pregunto rápido antes de cerrar, que lo anunció hace un ratito Adorni. no, me parece que son, a ver, para mí los nombres de los lugares tienen que ver con el valor que la cultura les da. Yo nunca he estado de acuerdo en que le pongan en vida a nombres de lugares de personas que están vivas, pero me parece que le cambian. Mira, esto es como cuando vino el peronismo y trataron de borrar, cuando vino la Revolución Libertadora y trataron de borrar los nombres de Perón y Evita de los monumentos. En el alma del pueblo, Néstor Kirchner ocupa un lugar y por más de que le cambien el nombre a un centro cultural, la gente no se olvida. Son cosas realmente, a ver, no sé, son cosas de cuarta. Me parece que no nos tenemos Igual que es enganchar una, con eso. evidentemente es una discusión trivial que el gobierno utiliza claramente para ganar tiempo, ¿no? Frente Pero, a otras a cosas. ver, Pero de todos modos, ¿no pensás que si se hace con los obviamente, tributos de la gente, debería llamarse Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Javier Milei? no, a ver, una cosa es cuando la gente, cuando se ponen nombres de calles o nombres a instituciones o edificios, se hace después de que una persona ha fallecido y en reconocimiento. Y en general, esas designaciones que las hacen los parlamentos tienen un consenso. Sí, Cuando después de ponemos muchos un años, nombre ¿no? Creo que son 10 años de mínima. en la Argentina, en general, en la legislatura de la ciudad son 10 años. Y eso no me parece mal y requiere consensos. Me parece No mal cuando se sucedió. ponen nombres en vida, en general no he estado de acuerdo, pero me parece que se utilizan todos estos temas para tener un chasquibún en los medios de comunicación Mm. que tape el brutal ajuste sobre los jubilados, la quita de los subsidios, la falta de alimentos en los comedores, la falta de medicamentos, si van a dejar de comprar métodos anticonceptivos. Yo quiero discutir las cuestiones de fondo. En realidad, si el INADI se llama INADI o le cambian el nombre, no me importa. Lo que Mm. importa es si hay políticas de Estado contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, y si los derechos humanos que se han establecido por mandato constitucional desde 1994, los tratados internacionales están en la Constitución. Ujú. Eso no se puede revertir, no se puede ir hacia atrás. Hay un principio de no regresión en materia de derechos humanos y si no, Argentina va a terminar pagando las consecuencias porque va a haber muchísimas presentaciones ante los órganos internacionales de Naciones Unidas en todos los casos de regresión que se están llevando adelante con cuestiones de fondo, no por el nombre de un edificio. Gracias, María José. Te mando un saludo. Gracias. María José Lubertino Paz.